Faces Friends, ¿cómo estáis? Como ya os comenté ayer, hoy os voy a traer, de una manera un poquito más calmada y sosegada, la reseña o mi opinión respecto a la película de The Batman. Y lo primero que voy a hacer va a ser ya abrir un pequeño melón. El melón que lleva ya unas cuantas horas o días desde que empezaron los primeros pases de la película, pero que ahora con el estreno pues se ha acentuado más, es el cómo definir la película. La pregunta ¿es The Batman una película noir? ¿Sí o no? Pues mirad, me recuerda un poco a un tema que hubo hace unas cuantas semanas también cuando se estrenó la nueva versión de La Matanza de Texas en Netflix, que también salió a la palestra la idea de si La Matanza de Texas original era o no era un slasher, donde sí que hay unos rasgos evidentemente claros del slasher, pero que había la discusión o había el debate en que unos opinaban que sí que lo era y otros opinaban que no, que aunque tuviera pequeños ingredientes en común, que no era un slasher propiamente dicho. Esto es un poco como decir que porque un postre lleve chocolate tiene que ser una tarta slasher. O sea, hay muchos postres que comparten ingredientes, pero no todos son el mismo postre. Y yo creo que tanto en el caso de la matanza de Texas, del cual yo opino que no la original, y especifico en la original, no era un slasher, en el caso de Batman creo que es exactamente algo parecido. The Batman no es exactamente una película noir, o yo no la calificaría como noir. Tiene rasgos, evidentemente, que parecen, que recuerdan a las pelis noir. Pero si tuviera que definir The Batman con una palabra, es que es un thriller. O sea, The Batman nos ofrece un thriller de superhéroes, creo que más parecido a una película tipo Seven o Zodiac, de la cual ya se ha hablado y se ha comentado mucho la referencia que hay visual hacia David Fincher. Aquí el director Matt Reeves ha hecho una película con un tono que recuerda muchísimo y de hecho a Seven hay un momento que evidentemente no os voy a decir cuál, pero que me recordó muchísimo a Seven. Aquí aprovecho para deciros también que en este vídeo no vais a tener ningún tipo de spoiler. No es que la película tenga grandes spoilers, pero hay varios giros de guión, hay algún otro personaje que aparece, por tanto yo creo que es mejor no destriparos la sorpresa. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de cómo ha sido la historia detrás de esta película de The Batman. The Batman tenía que ser la película que Ben Affleck iba a protagonizar y a dirigir dentro del universo cinematográfico de DC. Aquí lo que ocurrió es que Warner decidió, en un momento dado, cambiar de rumbo con el personaje de Batman y le dijeron a Affleck que no querían que su Batman estuviera ligado al DCU, que en realidad hicieran un Batman distinto. De momento Affleck no le pareció del todo bien y se desvinculó primero como director y luego evidentemente ya acabó desvinculándose del todo diciendo que no iba a participar en esa película de Batman y que por tanto prefería que lo dijeran en manos de otro director. Y ahí fue donde apareció Matt Reeves y Warner le dio a Matt Reeves el marrón, porque se le podría llamar un auténtico marrón, de tener que hacer una película en solitario de Batman cuando aún había un Batman muy reciente como era el de Ben Affleck y un Batman relativamente reciente pero muy grabado en la retina de todos como era el Batman de la trilogía de Nolan. Pero en este momento fue cuando Matt Reeves echó un poco de lo que él sabe hacer, que es dirigir, de dirigir historias, ¿vale? Y a partir de aquí fue cuando nos ha ofrecido pues este nuevo Batman que se desvincula un poco de todo lo que hemos visto hasta ahora y que recupera en cierta manera un aire un poquito más clásico de los cómics. Precisamente este Batman tiene mucho que ver con el Batman de los cómics de sus inicios. No olvidemos que Batman inicialmente apareció en unos cómics llamados Detective Comics, de manera que a partir de aquí Batman siempre ha tenido una faceta detectivesca muy implícita dentro de sus cómics. Otra cosa es que con el tiempo Batman ha acabado siendo pues miembro de la Liga de la Justicia, ha estado vinculado a otros superhéroes, con otras amenazas más mundiales, cósmicas, como lo queráis llamar. Pero en el fondo Batman siempre, y de hecho en la etapa entre los años 80 y los años 90, Batman se le llamaba el mejor detective del mundo. Esta es una etapa que para mí, el momento más álgido de esta etapa, la hizo este señor, ¿vale? Que tenéis un ejemplo llamado
Neil Adams y Dennis O'Neil, ¿vale? La pareja Adams-O'Neil, que por ejemplo en la saga de Ra's al Ghul, pues ahí fue donde vimos la cumbre de lo que es el detective. De hecho, el propio Ra's al Ghul lo define a él y se refiere a él como el detective. De manera que Batman siempre ha tenido esta faceta detectivesca. Y aquí en la película de The Batman, pues nos recuperan un poco esa faceta. Una faceta que no habíamos visto mucho hasta ahora. O sea, se suponía que Batman era un genio y que había ejercitado su mente tanto como su cuerpo hasta el punto de que dominaba todas las ciencias, dominaba todas las disciplinas y que por eso es lo que lo hacía un hombre por encima del resto. No tanto porque tuviera un superpoder, sino porque su superpoder había sido el estudio y el ejercitar, digamos, todas estas disciplinas. Y es aquí donde vemos a Batman en la película de Matt Reeves, como un detective, como un investigador que está ayudando a la policía a toda una serie de crímenes que se están cometiendo a lo largo y ancho de la ciudad. La película tiene, además, varias referencias a los cómics, que aquí es lo que un poco me ha parecido más interesante y creo que vale la pena que os lo comente. Hay varias referencias a varios cómics. Principalmente hay dos muy claras. Uno lo tengo por aquí, que es el cómic Batman Año 1 del señor Frank Miller. De acuerdo, porque en realidad esta película de Batman trata bastante de los inicios de Batman. O sea, desde el primer minuto nos lo dicen que Batman lleva ya 2 años siendo justiciero en la ciudad y que por tanto un poco vemos a un Batman que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por eso es un Batman muy primerizo que ya veréis cómo tiene sus errores, ¿vale? Y sus fallos en muchos aspectos. El otro cómic que también está muy evidente en la película, y aquí no lo tengo porque justamente se lo dejé a un buen amigo mío, pero sí que tengo una adaptación muy buena que hicieron de animación, es lo que sería El Largo Halloween, ¿vale? Las adaptaciones animadas, por cierto, de Warner para DC son unas auténticas maravillas, ¿vale? Aquí hay que decir que Warner le ha ganado la partida a Marvel y a Disney desde hace ya muchos años, porque en la parte de animación, francamente, han tomado unas adaptaciones basadas en cómics, en historias muy importantes dentro de DC, ¿vale? Y en Batman personalmente lo han hecho en, creo que casi todas las grandes historias de Batman han tenido ya una versión en animación. Y aquí les está ganando, pues, de calle, ¿no? Pues lo que os comentaba es que El Largo Halloween es otro de esos cómics que en la película de Matt Reeves están muy claramente referenciados. Tanto por el tema de la investigación de un asesino en serie que está dejando pistas, que está haciendo una especie de juego de ingenio contra Batman, ¿vale? Como también pues otros personajes, como puede ser pues la aparición de personajes como el Pingüino, la aparición de, por ejemplo, Carmine Falcone, ¿vale? De manera que hay bastante una referencia hacia ese cómic. Y aquí recordemos una de las cosas que mejor ha sabido hacer, creo yo, Warner con el tema de DC y sobre todo con el tema de Batman, que es no centrarse en adaptar una historia al 100%, sino coger varios ingredientes de varias historias y hacer una historia original en donde, evidentemente, los fans y los lectores de los cómics detectarán, encontrarán detalles que provienen de historias ya conocidas, pero luego evidentemente se encontrarán con una historia nueva, con personajes nuevos y algunos personajes un poco reinventados. Bueno, vamos a hablar ahora de Robert Pattinson. Robert Pattinson, ¿cómo lo ha hecho de Batman? Bueno, pues la verdad, opinión personal, evidentemente, como todo lo que os estoy diciendo es mi opinión personal, ¿vale? Robert Pattinson cumple con creces el papel de Batman, ¿vale? Le da además un poder físico, ¿de acuerdo? O sea, le da una presencia física importante, lo hace muy creíble y su Bruce Wayne es también creíble teniendo en cuenta que es un Bruce Wayne muy joven, un Bruce Wayne que aún no está adoptando el rol del Bruce Wayne al que estamos más acostumbrados, y aquí en cierta manera creo que es un Bruce Wayne que bebe bastante de ese Batman año 1 que os he comentado antes, de acuerdo, en donde está más centrado en su etapa heroica, más que en su, digamos, tapadera, ¿vale? Que en el fondo es lo que es Bruce Wayne, su tapadera. Pero creo que en este sentido Pattinson cumple y cumple con creces. Y ahora hablemos de los villanos de la función. Empezando por Enigma. El villano de Enigma, interpretado por Paul Dano,
pues la verdad es que es toda una sorpresa. Es un villano, creo yo, que ya se podrá considerar en muy poco tiempo uno de los villanos icónicos de Batman. Y lo primero de todo es que olvidaos de si este enigma es el mismo enigma que visteis, por ejemplo, en Batman Forever, interpretado por Jim Carrey, ¿vale? O incluso el enigma clásico, de acuerdo, de la serie de Batman de los años 60 de Adam West, que en cierta manera el enigma de Jim Carrey bebía, perdonad, de ese enigma. No, este es un enigma completamente distinto, ¿de acuerdo? Creo que más que nada, más que ser enigma, coge el nombre de enigma, ¿vale? Pero en realidad tiene mucho más de asesino típico de los thrillers, ¿vale? Tiene mucho más en cuanto a su manera de actuar. En algunos momentos recuerda a Jigsaw, ¿vale? De la saga Saw, por el tema de determinadas trampas que hace y juegos de ingenio, ¿de acuerdo? Y la verdad es que no esperéis un enigma clásico ni de los cómics ni de las películas que hemos visto hasta ahora. Es un enigma completamente nuevo. ¿Mejor o peor? Evidentemente, para el tono que tiene la película de thriller, está perfectamente encajado ese enigma en ese tono. Entendido. No tendría mucho sentido con la ambientación que tiene, con ese aroma de thriller, de detectivesco, con esa Gotham oscura, tétrica, lluviosa, sucia, que tuviéramos ahí un enigma con mallas verdes e interrogantes. O sea, no pegaría ni con cola, ya que evidentemente todo está bastante bien encajado, bien enarbolado dentro de un contexto que es el contexto que quieren dar en la película. O sea, es la imagen que quieren dar en la película y la ambientación que quieren dar en ese sentido. Con el pingüino pasa tres cuartos de lo mismo. Sí que el pingüino a mí me ha recordado un poquito más a ese pingüino que vimos en la serie de Gotham, en un pingüino, digamos, más que el Danny DeVito con pingüinos, bombas, ¿vale? O con patitos gigantes de goma, o con un paraguas que volaba. No ese pingüino, sino que el pingüino más, digamos, desde el punto de vista de un mafioso que quiere subir en el escalafón de la mafia, ¿vale? Y quiere poco a poco ansía tener cada vez más poder y que evidentemente pues le llaman de mote pingüino por el motivo, evidentemente en este caso es más físico que otra cosa, pero que realmente no es un villano como el villano que podríamos tener en mente, sobre todo si pensamos en el de Danny DeVito de Batman Vuelve. Creo que es un villano más en esa liga de un jefe de la mafia que quiere ir subiendo, ¿vale? Que quiere ir haciendo la zancadilla a los que les rodean y que poco a poco quiere ir apoderándose un poco del control de la ciudad. Y luego tenemos a Catwoman. Catwoman, interpretada por Zoe Kravitz en esta versión de Matt Reeves. La verdad es que Catwoman, Zoe Kravitz, es hipnótica, está maravillosa, cumple el papel maravillosamente, tiene un carisma arrollador. Cuando aparece en pantalla estás embelesado por su simple presencia, ¿vale? Al igual que lo está el propio Batman cuando la ve. Y creo que también ha sido todo un acierto. ¿Cuáles serían las pegas de esta película? Bueno, las pegas, la pega más importante, creo yo, es por ponerle alguna pega, porque yo no es que le ponga muchas pegas a esta película, pero por ponerle una pega es que la duración de 3 horas realmente se podría ver un poco reducido. A mí no me ha parecido una película larga, o sea, a mí no se me ha hecho larga. Hay que diferenciar entre una película larga y una película que se te hace larga. Lo peor es una película de 80 minutos que se haga larga. Y evidentemente conocemos películas de más de 3 horas que se te hacen rapidísimas, ¿no? Y esas películas suelen ser precisamente maravillosas porque hacer que más de 3 horas se te hagan rápidas, pues es todo un acierto. En el caso de The Batman no es exactamente una película de 3 horas que se te pase en un suspiro. A mí no se me ha hecho larga, pero sí que es verdad que hay momentos en que a lo mejor intenta tocar muchas tramas y a veces aleja un poco la atención del espectador hacia lo que a lo mejor podrías estar más interesado, ¿no? Sobre todo con la trama de Enigma y lo que mueve Enigma y tal. Y aunque todo realmente tiene que ver, porque todo en cierta manera son pequeñas piezas dentro de un puzzle más grande, la verdad es que a lo mejor media horita menos, e incluso ciertos personajes que no hubieran aparecido en esta película, que se los hubieran guardado para otra película a lo mejor y darles más espacio, pues también hubiera hecho que la película
Creo que con 2 horitas o 2 horitas y 20 hubiera podido ser una película muchísimo mejor en cuanto bueno, a no dar tantos parones de ritmo, ¿vale? Como a veces te puedes encontrar. Pues nada más. Con esto ya os he dado un poco mi reseña un poco más calmada y mi opinión un poco más sosegada de la película de The Batman. Creo que es una película que vale muchísimo la pena ir a verla en el cine. Tiene una ambientación maravillosa, o sea, aquí hay que quitarse una vez más el sombrero ante Matt Reeves. Ya me lo quité con toda la trilogía del Planeta de los Simios, y aquí, o una vez más, me quito el sombrero ante Matt Reeves, porque la verdad es que ha hecho una ambientación fantástica, le ha sabido dar un toque adulto, un poco, podríamos decir, heredado a lo mejor del estilo de Nolan, o sea, no penséis en encontraros un Batman vinculado a la Liga de la Justicia. Es un Batman, creo que bebe más de la esencia de Nolan y ojalá este Batman pueda tener también un arco un poquito más largo, porque creo que merecería seguir viendo ese Batman, merecería seguir viendo más partes y más historias de este Batman, y evidentemente, ya os he dicho antes, hay hilos, hay detalles que se pueden perfectamente estirar y hacer una película solo de ese hilo. Pero también es verdad que es una película que se podría quedar perfectamente aquí como una película independiente, como una historia abierta y cerrada, ¿vale? Y que también sería, pues igual que pasó con el Joker de Joaquin Phoenix, pues también es una excelente película, ¿vale? Con su propia entidad. También maravillosa la banda sonora que ha hecho Michael Giacchino para Batman, ¿vale? Con un tema principal que con muy pocos acordes es de esos temas que se te quedan grabados en la memoria y que nada más salir de la película uno lo va tarareando y repitiendo, y yo creo que será, la verdad es que también será uno de esos temas que pueden llegar lejos, ¿vale? En el imaginario colectivo al menos. Y ya digo, y poca cosa más. Un thriller fantástico, un thriller con superhéroes, ¿vale? Y que creo que será un poco hará las delicias de tanto los fans de los cómics como los fans de este tipo de cine. Nada, Faces Friends, os dejo, como siempre, seguidnos en nuestras redes sociales, seguidnos en nuestro canal de YouTube, seguidnos por la web, seguidnos por Instagram, por Twitter, ¿vale? Y nos vemos en una próxima reseña. Venga, hasta luego.